muy contento de poder estar en este programa nuevamente. Estoy muy bien acompañado acá con el pastor Gustavo Amorín. Estamos muy felices de estar esta noche compartiendo con usted un tema verdaderamente muy importante, amén, en el cual necesitamos hablar. Tabú, de aquellas cosas que nadie quiere hablar por diferentes razones. No queremos hablar de temas que son controversiales, de cosas que vivimos a diario, que conocemos, pero que no muchos les gusta hablar. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener como siervo de Dios, como personas, como seres humanos, es tener sinceridad para hablar de las cosas. A pesar de nuestros errores, a pesar de todas aquellas cosas que muchas veces le erramos, que muchas veces nos equivocamos, tenemos que tener la humildad de reconocer, tenemos que tener la humildad de poder presentarnos y poder hablar de todos los temas, amén, porque somos personas pensantes, somos personas que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones en la vida, pero esta noche nos convoca un tema para mí muy importante, porque lo viví, porque en el momento de mi caída esperé que la iglesia me levantara, en el momento de mi equivocación esperé que la iglesia me fuera a buscar, en el momento que le erré, en el momento que por enojo, por diferentes razones y situaciones que nos pasan en la vida, quiero saludar a todos aquellos que están conectados, aquellos que ya lo están mirando, darles gracias, que todos puedan compartir para que otros puedan hoy recibir lo que Dios nos quiere hablar. Amén, gracias a esta iglesia hermosa que nos abrió las puertas, sus pastores, por darnos la oportunidad de estar aquí transmitiendo desde esta casa preciosa. Hemos estado acomodando todo para que todo salga conforme a la voluntad de Dios, amén. Y en esta noche queremos hablar de qué es la iglesia, para qué está la iglesia. ¿Es hoy la iglesia un lugar de restauración? ¿Es hoy la iglesia un lugar que guarda a sus guerreros, que los cuida, que trata de estar en todo momento a pesar del error, a pesar de las situaciones que viven? La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, mas de todas ellas dice que Dios lo va a levantar. Amén. Y estamos esperando ahí cuando está la sexta, estamos esperando, está es sexta y no te aguanto más. Y allí en Juan, la palabra de Dios dice que el que no ama no es nacido de Dios. Mi pregunta es, si la iglesia no ama, amén, si la iglesia no perdona, si la iglesia no restaura, si la iglesia en este tiempo, en vez de levantar a aquellos que caen, parece que están esperando que esos hombres y esas mujeres se vayan al mundo, amén, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? ¿Qué es lo que le estamos mostrando? Hoy recibía mensajes de todos y me decían, no, porque esto no lo comparto. A mí no me importa que tú lo compartas. Quiero decirte que yo soy libre, que puedo pensar, que tengo un pensamiento, que tengo libertad para expresarme y decir y hacerme cargo de lo que yo creo. Y lo que yo creo es que Dios es amor. Y a mí Dios no me llamó para juzgar, a mí Dios me llamó para amar. Por lo tanto, aquí estoy en este lugar hablando de este tema y lo que creo yo para mí en lo personal. ¿Para qué la iglesia está? La iglesia está para restaurar y está para amar, no está para juzgar. La iglesia no decide las oportunidades que Dios le da a la gente. Amén. Pero hoy tengo a mi lado, lo quiero presentar, cuando yo pensé en invitarlo para este programa, no te llamé por las caídas. Una de las cosas, hablábamos, ayer nos juntábamos y me dijiste cosas muy interesantes que me quedaron en la cabeza rondando, como cuando me dijiste que el cristiano no cae, sino que el cristiano tropieza. Amén, eso me dejó a mí la cabeza. Pero una de las cosas quiero decirte, independientemente de las caídas que vos y yo hemos tenido, en diferentes circunstancias y todo, una de las cosas que yo puedo valorar y que puedo ver en tu vida y que a mí me han ayudado es la resiliencia que has tenido. Una palabra media compleja que a mí no me sale. Y lo primero que yo me puse a buscar en la palabra de Dios, y me puse a buscar una reflexión que habla de que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella.
Una persona resiliente, y esto me encantó, porque una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Y una de las cosas que yo le quiero hablar a la iglesia, una de las cosas que le quiero hablar a aquellos que están delante de la iglesia, aquellos que están liderando, aquellos que están llevando adelante una obra, que es muy importante, amén, que podamos en este tiempo saber que las consecuencias no las va a pagar el pastor, no las va a pagar el hermano. Las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, como usted quiera llamarle, las pagamos nosotros. Entonces yo quiero decirte a ti que estás escuchando ahí detrás, amén, ¿qué derecho te da el juzgar a otro? ¿Qué derecho te da el matar a otro por las situaciones que vive? Amén. Por lo tanto, las consecuencias de nuestras malas decisiones las pagamos nosotros. Amén. Entonces, qué importante que en este tiempo pongamos estas cosas en claro. Amén. Tabú es para hablar de aquellas cosas que nadie se anima a hablar. Y bueno, yo les pido y les digo que tengo la libertad de poder hablar lo que me parece y lo que creo, defender lo que creo. No quiero decir que tenga la voz de la verdad, amén, pero vengo acá a escuchar y a hablarles no de las caídas que podemos tener, sino de lo que a mí más me gustó y por lo tanto te extendí esta invitación, es porque has permanecido, te has levantado. Cuando me dijiste en casa, me dijiste, ¿cómo es que caigo? Quiero que si te animás, bueno, te puedas presentar. Yo sé que sos una persona muy conocida, que tu testimonio está a lo largo del mundo, que está verdaderamente, mucha gente lo conoce, pero yo sé que este va a ser un tiempo nuevo y me gustaría que te presentaras, que pudieras hablarle a las personas de dónde brevemente para poder ir al grano de lo que queremos hablar esta noche. Amén, pero me gustaría que te puedas presentar, ¿sí? Bien. Nada, sí, si bien la mayoría, creo que la mayoría de los que están conectados, sin duda, que nos conocemos, habrá gente que no. Ayer en la charla que teníamos con el pastor, entre una de las tantas cosas que hablábamos, yo le decía, la mayoría de las personas que me conocen, y Gustavo estuvo preso con prisión perpetua, y Gustavo era asesino, y Gustavo era esto, y que es cierto, todo eso es cierto. Pero también le decía, se olvidan a veces de contar que yo hace 48 años que estoy en la iglesia. Y vos decís, al final, ¿cuántos años tenés? Digo, yo en el año 79 ya me había bautizado, ya en el año 81 ya estaba liderando a los jóvenes, y así seguí toda mi vida en la iglesia. Fui, soy y siempre voy a ser iglesia. Por eso cuando me toca hablar de la iglesia, siento que hablo con mucha pertenencia, y no por capacidad, sino porque tengo toda mi vida metida dentro de la iglesia. Mis padres, mi familia, mis amigos y todo el que ha pasado cerca mío, le he podido hablar de Cristo y también de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces digo, cuando uno se pone en la postura de decir, yo soy iglesia y me toca hablar de la iglesia, tiene que tener cuidado. Personas que están escuchando, tener también la capacidad para entender que esto no es juzgar, que esto no es criticar, que esto no es cuestionar, esto es hablar de lo que nosotros somos parte. ¿Cómo alguien no va a tener derecho a hablar de lo que es? O sea, nosotros somos iglesia. Y uno diría, pero está desde los 9 años en la iglesia, pero ¿cómo puede haber estado preso a prisión perpetua? Pero ¿cómo? Es que no tendría testimonio. Muchas personas te llaman de iglesia para que cuentes el testimonio, pero cuando lo estás viviendo, te critican, te juzgan, te denigran, murmuran de vos y no saben esperar que Dios está haciendo para glorificarse Él a través de eso. Y no saben que de repente hay una chica lesbiana y que nosotros tenemos que amarla porque un día Dios la va a transformar y esa chica va a poder hablarle a otro y a otra del lesbianismo. Amén. Que hay hombres que de repente están en homosexualidad y tenemos que amarlo y cuidarlo y saber recibirlo en la iglesia, para que un día le puedan hablar a personas que están, pastores que atraviesan y han atravesado por la homosexualidad, y que puedan hablarnos a nosotros. Y a mí me toca hoy hablar, o en mi centro de rehabilitación, o en la calle, o en las cárceles, a delincuentes. ¿Y cómo le puedo hablar? Porque fui delincuente, pero mientras era me juzgaban.
Y hoy sucede lo mismo dentro de la iglesia. Es pastor, la iglesia el lugar de gente perfecta. O estamos cerrados, estamos equivocados en que creemos que somos mejores que los que están afuera. Mirá. O llegamos a la iglesia sabiendo que estamos rotos, que vivimos cosas y que muchas veces dentro de la iglesia nos comportamos aún peor que alguien que encontramos afuera. La iglesia es el refugio de nosotros. Y cuando uno dice nosotros, de los pecadores. ¿Qué pasa? Que yo ayer creo que te ponía como un ejemplo en tu camioneta rota y el patrón me contaba, se me rompió tal cosa de la camioneta, y cigüeñal, Sí. Y la llevé al mecánico y le digo, ¿y tu mecánico cómo se puso? Y contento. Claro, le llegó un auto roto, imagínate la alegría. Y nosotros tenemos que estar contentos cuando alguien se rompe, dentro o fuera de la iglesia, pero tenemos chance de restaurar. Y tenemos chance de amarlo, de abrazarlo, porque hay personas que se han perdido por falta de un abrazo. Hay personas que de repente estamos mirándole el pecado en vez de mirar lo que Dios mira en esa persona. Y alguien me dijo un día, sí, pero vos sos pastor. Hey, hermano, pero para ser pastor tenés que ser humano. Y para ser humano tenés que ser pecador. No, sí, pero una cosa es pecar. Hermano, todos, sin excepción, excepto Jesús, somos pecadores. Tremendo. Y la iglesia es un lugar para pecadores. Entonces, ¿el hospital se enoja porque hay enfermos? No. ¿La cárcel se enoja porque hay presos? No. ¿El mecánico se enoja porque hay autos rotos? No. ¿La iglesia se enoja porque hay pecadores? Y no tendría que ser. No tendría que ser así. Pero ojo, no vamos a caer en generalizar. Por algo la palabra dice que hay un remanente fiel. Hay iglesia, no vamos nosotros a generalizar, ni siquiera en personas, ni en siervos, no. Hay iglesia, hay pastores hermosos, hay que buscarlo. Si no, yo no estaría acá. No, exactamente. Entonces, yo estoy acá, y no es porque estemos nosotros acá, porque vos tenés que buscar. Y yo te compartí ayer sobre las águilas, y un águila tiene que buscar sus pares. Sus pares, las que estén volando sin picotear, listo, no son cuervos. Las que estén volando sin esperar que el cuervo mate al águila. No soy buitre, soy águila. Y el águila no vuela con cuervo, porque el cuervo no le llega a su altura. Pero la altura de no pecar, la altura de arrepentirse. Pero si me arrepiento, no lo hago más, me dice algún fanático. Entonces, si vos mentís y te arrepentís, nunca más mentí. Vamos, todos mentimos, nos arrepentimos y hacemos el esfuerzo, hermano, porque si nos vamos a arrepentir de todos los pecados, va a llegar un momento que no pecamos más y vamos contra la Biblia, que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Exacto. Algo que me dijiste ayer también, me dijiste que parece que hay pecados de la cabeza hacia la cintura y pecados de la cintura para abajo, o sea, como que le tenemos un estándar de pecado, ¿no? Como que hay pecados que son imperdonables y otros que sí, bueno, cometero, como esa mentirita piadosa que yo le digo a la iglesia, los borrachos comenzaron por una copita. Entonces, si empezamos por una mentirita piadosa, o sea, todos pecamos. Dice que el único probado en todo, pero no se halló en el pecado, fue Jesús. ¿Hubo otro? No. Entonces, si yo me parara delante de una congregación, me parara delante de una iglesia, diría que se levanten aquellos que no han caído, aquellos que no han pecado, caído no, voy a cambiar, como hablábamos anoche, aquellos que no han tropezado. Por algo la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos inculca, ¿sí?, que todas las mañanas son renovadas sus misericordias. Si son cada mañana renovadas sus misericordias, ¿por qué? Porque no podríamos vivir. No podríamos vivir. Por eso. Entonces, ¿por qué nos ponemos en un plano de juzgar, en un plano de matar, en el plano de no entender? Como dice la palabra allí en Primera de Juan, amén, el que no ama no es nacido de Dios, no ha conocido, porque Dios es amor. Entonces yo creo que la iglesia necesita impregnarse de ese amor, sacarse ese legalismo de vernos mejor que otro, porque muchas veces yo creo que el problema, ¿sabes qué, pastor? Y me incluyo, el problema está arriba, porque creo que comienza por ahí, de darnos un baño de humildad y poder desatar eso primeramente abajo. Amén, para que podamos cambiar esa mentalidad. Yo te preguntaba y me decía,
¿Vos pensás que eso va a cambiar? ¿Pensás que en algún momento? Pero si alguien no, y esta noche puede escuchar esto, puede decir, che, voy a cambiar la mentalidad, voy a ser diferente. Sí que puede ser. La Biblia es clara, Romanos 3:23 dice, todos pecamos. Romanos 6:23, un poco más adelante, dice, la paga del pecado es muerte. Del, encima de uno, no del pluralismo del pecado. Entonces, la diferencia son las consecuencias de la diferencia. Claro que no iba a pagar la misma consecuencia por robar que por mentir. Claro. Pero eso lo sabe Dios. Mientras el rey David abusaba de Betsabé, mientras el rey David lo pensaba, lo maquinaba, desobedecía, no estaba donde tenía que estar y encima craneaba mandar matar al marido y por ende lo mandó matar al marido, mientras hacía todo eso y todos lo mirarían y hoy por hoy cierta iglesia lo echarían lejos, no lo querrían dejar entrar más porque es un rey no puede hacer eso porque es ungido por Dios. Dios miraba su corazón y le decía, el corazón de David es parecido al mío. Entonces Dios mira el corazón, hermano. Y nosotros, los pastores, no tenemos que entrar en ese jueguito que a veces ciertas personas hacen en querer hacernos creer que somos mejores, que somos superiores, que somos intocables, que podemos opinar de todo. Y pastores que nos creemos que podemos decirle, esa mujer es para vos, casate porque eso es para vos. ¿De dónde lo sacan? Pastores que de repente vienen y se sienten y dicen, eso no va más para vos, eso no es lo que... Y no podemos nosotros con nuestras vidas. Pastores que de repente están escuchando, que yo amo acá, yo los amo a todos, Dios sabe, y la mayoría de que me escucha y me conoce sabe que de tantas macanas que me mandé, aprendí a amar a todos porque los veo a todos mejores, y no es por humilde, es que digo, loco, a veces estoy por allá arriba y la gente te cuenta de mí, se cuenta por ahí 5 veces que habré caído en fornicación, y él está mal caído, porque ayer lo hablaba y vos me decías, pero caer, y yo te decía, ¿caer qué? Pecar, cayó en pecado. Entonces, si caer es pecar, la iglesia está caída. Porque somos todos pecadores. Entonces, caer no es pecar, pecamos porque somos pecadores. Pero mirá el léxico, yo te he escuchado ayer y mirá lo que yo tomé. Vos dijiste algo, hay un solo que está caído. Cuando nosotros hablamos de caído, hay alguien que está caído, que es Satanás. Está condenado. Nosotros tropezamos, nos volvemos a levantar. No hay condenación, Hebreos 9:27. Para los que están en Cristo Jesús. Entonces estamos en Cristo. Cristo no me condena, que es el único que puede condenar. Cristo no me juzga, que es el único que me puede juzgar. Cristo no me echa, que es el que me abrió la puerta de su casa. Entonces yo te digo, vengan a mi iglesia, hermano, esta es la iglesia de Cristo, te digo. Pero yo te echo. Che, ¿por qué me echas? Por pecador. Y si me dijeron en la puerta que esto es para pecadores, ¿no es este mi lugar? No, este no es tu lugar, porque vos como pastor no podés pecar. Que se levante un pastor y me diga que él no peca. Ojo, no practicamos pecado. Ojo, no avalamos el pecado. Ojo, no justificamos el pecado. Para algunos que de repente después te dicen, no, pero no. Hablemos con sinceridad. Conozco, de verdad, y recién lo hablábamos con él en casa y a él le daba nombre, no lo podía dar por acá. Hermano, una lista interminable de pastores que no se animan a decir que le está pasando lo mismo por lo cual a mí me juzgan. Y le daba un nombre, Milton, le decía, che, el pastor Milton, el día que me estaba juzgando, al tiempo estábamos jugando al fútbol y me dijo llorando, siervo, ¿te acordás cuando yo te juzgué y murmuré? Le digo, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo estaba haciendo lo mismo. Y digo, ¿por qué no lo dijiste? Porque la iglesia me mata. Porque es la iglesia la que apedreó a la mujer adúltera. Porque es la iglesia la que agarró a pedrada y a latigazo y a puñalada y con la lanza y le puso vinagre a Jesús. Es la iglesia. Entonces esa es la iglesia y con eso tenemos que aprender a lidiar. Porque cuando hablamos de la prostituta nos paramos solo en eso. Ya no es la mujer que sirvió de refugio para los discípulos y de la cual Dios, en vez de mirar la prostitución, estaba mirando que de ahí iba a sacar su descendencia. David, que se habla, lo único que se habla es de que abusó de esa mujer y la mató, y mató al marido y esto, pues de ahí sale el linaje de Jesús. Y vos decís, mira, pues hay que echarlo, no lo podés echar. O sea, yo no, jamás, pero esto sí lo puedo decir con fundamento, jamás me saldría de la iglesia porque yo nací para servir a Cristo. ¿Te echó la iglesia? Sí, no echarme. Pero te cerró la puerta. Hay un mensaje de eso que lo hablamos ayer también. En realidad,
cuando yo le cierro la puerta a un siervo de Dios, a una persona que se equivocó, que tropezó, lo que sea, le estoy diciendo andate al mundo porque este no es tu lugar. Entonces estamos equivocados, estamos haciendo las cosas mal, estamos errando al blanco. Amén, porque si nos queremos y hablamos que somos la iglesia de Jesucristo, amén, estamos haciendo todo lo contrario. Vos me decías, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando restaurarme? No, lo que estaban buscando es que vos te vayas para el mundo, te terminas revolcando, mañana termines mal. ¿Qué es lo que pensaste? Me gustaría que le contaras a Pienso que a veces queremos que se apague la luz del otro para que ilumine la mía. Y acá la luz que tiene que iluminar es la de Cristo. Pienso que muchas veces hablamos con liviandad y decimos somos padres espirituales. Nosotros somos naturales. Nosotros no somos padre espiritual de nadie. Somos la cobertura. ¿De quién? Si la Biblia dice que la cobertura, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces somos hermanos. Como hermanos, muchos de los pastores que estarán escuchando y amigos que están escuchando decir, mi hermano si comete una macana, ¿lo mato? Los que somos papá, vos sos papá. ¿Sí? Si tu hijo se manda una macana, ¿lo echás? No. ¿Le cerrás la puerta? ¿Te va a hablar mal con otro de tu hijo? Tremendo. ¿Y por qué la iglesia habla mal de los hermanos? Sí, tremendo. Y después hablamos de amor. Hoy recibía un mensaje, no te quiero cortar con no, eso. Recibí un mensaje que me decía, no, lo que pasa es que la iglesia con ese tipo de hermanos se ensucia. Y yo digo, tenemos un concepto erróneo de lo que es la iglesia. Si la iglesia van los sucios, van los rotos, van los que están hechos pedazos, los que están desarmados, y a ese lugar es donde nos vamos a armar, donde nos vamos a reconstruir, donde nos vamos a restaurar. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo está tu corazón? Hay veces que nosotros sufrimos de amnesia, ¿sabes por qué? Porque nos olvidamos cómo Dios nos va a buscar. Y yo digo, si Dios me amó en el peor momento de mi vida, lleno de barro, de mugre, me amó, ¿cómo no me va a amar hoy? Que a pesar de mis tropiezos, estoy peleando para seguir adelante. Y eso fue lo que me habló a mí, me dijo, hijo, yo quiero que invites a este hombre, porque él se ha levantado. Porque a pesar de que ha caído, que ha tropezado, lo que vos quieras decirle, él ha tenido la virtud de levantarse y seguir adelante. A pesar de todo pronóstico. Amén. Entonces, yo estoy feliz por eso. Pero quiero retornar unos 5 minutitos atrás, porque no terminaste un concepto que lo tenemos que tener para que la iglesia lo entienda. Vos hablaste del águila, hablaste del cuervo y hablaste de algo más abajo, que son los que en verdad están esperando que caigas para matarte. Y así está la iglesia de hoy. No en un ámbito o en una forma de criticar o de matar o lo que sea, sino de que podamos cambiar, iglesia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que volver a la senda, tenemos que volver al amor de Dios, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo nos tenemos que amar. Dijiste algo impecable, cobertura. Dijiste algo también sobre papá o mamá espiritual. No, amado. Nosotros somos hermanos, nos debemos cuidar. Hay un padre, hay un hijo. Amén. Por eso es importante que ese hijo, amén, pueda ministrarnos, pueda llevarnos adelante. Pero me gustaría que terminaras ese concepto que me encantó. Me quedé con unos cuantos tips que me quedaron volando en la cabeza en la madrugada. Me desperté y digo, qué bueno estuvo esto. Gracias. Gracias porque crezco. Gracias porque me enseñaste un montón de cosas en esa hora y media que estuvimos juntos ahí. Mira, una de las cartas de presentaciones más fantásticas del apóstol Pablo eran sus cicatrices. Y hoy hablábamos con Ale y yo le decía, el apóstol Pablo en su momento diciendo, el pecado que mora en mí. Listo, para afuera de la iglesia. El apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿cuándo saldré de este cuerpo? Para afuera de la iglesia. El apóstol Pablo diciendo, con mi mente sirvo a uno y con mi cuerpo sirvo a otro. Con mi mente adoro y con mi cuerpo miro a la vecina. Para afuera de la iglesia. Eso. Entonces en su momento los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el traidor? Y Jesús no les dice, y mucho se predica sobre eso, no les dice, porque si le hubieran dicho quién es el traidor, lo matan. Y Jesús tenía propósito con el traidor.
Había resultado que el traidor era más obediente que los otros. Che, lo que tenés que hacer, hacelo, Judas, ahora tenés que entregarme. Hay propósito con todos nosotros y la persona confunde y dice, Dios me ama como soy. No, mentira, Dios no nos ama como somos, pero nos ama a pesar de lo que somos. Porque dice que si nada puede apartarnos de su amor, y ahí le agregamos, sí, pero el pecado sí, no, nada nos aparta del amor de Cristo. Está en riesgo, sin duda, el entrar al cielo. Está en riesgo si nosotros practicamos eso y no nos volvemos. Pero cuando nos volvemos, y mucha gente, y yo hace un rato lo empezaba a hablar, decía, hay gente que habla de 2 o 3 veces que yo tropecé. Y capaz que ahora le doy la noticia, fueron como 10. Y hace poco una iglesia, yo era papá, por poco me decían, yo lo frené siempre, no me digan papá, no soy su padre espiritual, bueno, pero es nuestro apóstol, pero es nuestro esto. Y cambian de papá como quien cambia de barrio, como quien se cambia de ropa. Y si hoy son mi papá, si hoy son mi hijo, mañana tu conducta hace que vos ya no sos más morir, listo, porque te equivocaste. Vos no sos más Godoy porque te equivocaste. Nosotros somos hijos. Y el que considera a alguien pastor, no lo cambia, hermano. Porque tu pastor y el pastor que esté escuchando es pecador. Sí, pero no, nada más que nadie se entera. ¿Sabes por qué nadie se entera? Porque si saliéramos todos los pastores y todos juntos, abrazados, que es un imposible, porque nosotros no nos amamos mucho entre pastores, si saliéramos abrazados y dijéramos, che, todos nosotros somos pecadores, y hay un caos. Pero lamentablemente esa es la noticia, la peleamos igual que usted. Nos gustan las cosas que le gustan a usted, esperamos de usted lo mismo que usted espera de nosotros. Llegan a la iglesia y uno vela por ellos, lo aconseja, los lleva a la restauración, los lleva a la santidad, se ocupa de ellos, pero cuando me pasa a mí, hermano, cuando hablo del cuervo, hablo de la persona que anda, che, ¿viste lo que le pasó a Morín? No, sí, yo lo veía venir, a mí me parecía, son todos los cuervos que te están picoteando. Eso. Y los otros están ahí atrás en el Facebook mirando y esperando cuando caiga. Y sí, yo sabía, porque yo soy el apóstol fulano. Hermano, somos todos hijos, somos todos hermanos y somos todos iglesia. Y cuando abrí una red como Facebook, mirá, las más discusiones, y perdón por esta palabra, el conventillo virtual más grande que hay es creado a veces por muchos evangélicos. Sí. Y vos no mirás un mormón, un testigo de Jehová, un macumbero, un católico, no los ve matándose. Nos ve a nosotros criticándole. Esa es una secta. Este otro adora imágenes, este otro. Y nosotros, ¿por qué no hablamos de nosotros? ¿Por qué entre nosotros los pastores no empezamos a ser sinceros? Por eso que la palabra dice, Señor, en las casas predicamos, prediqué en las cárceles, edifiqué iglesias en las cárceles, apartate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí a vos, porque venía en el nombre de alguien que no te mandó. Porque muchas veces le hablamos a alguien, Dios me dijo, mentira, Dios no te dijo nada. Che, a morir, hermano, mentira, yo sí sé lo que hago, sé lo que hice, y sé cómo levantarme, y sé a dónde ir, porque tengo que ir a un lugar donde me amen. Porque a mí no me cambió decir como un hombre, después de haber matado 18 personas, de estar condenado a prisión perpetua, después de haber hecho las cosas que hice, y me dicen de repente Jesús te ama, a alguien que a los 8 añitos me quiso violar mi viejo. No me dijo nada ese hombre, me dio un abrazo, y ese abrazo cambió mi vida. Entonces busco personas que cuando vengo todo sucio, no, pero pastor, cuando vengo todo sucio porque le erro, pero le erra consciente, ¿quién peca inconsciente? Entonces pastores que estamos, hermano. Hay algo que dijiste ahí. ¿Quién peca inconsciente? O sea, pecamos porque somos conscientes de lo que estamos haciendo. No podemos ser hipócritas. No, porque vamos a decir, no, pequé porque me dio asco. Mentira. Pecamos porque nos gustó, porque no soportamos, porque no aguantamos, pero algo hablabas tremendo de la sinceridad. Me contaba de ayer y me dijiste, ¿sabes lo que más a mí me condenó, pastor? Que yo fui sincero y dije lo que estaba haciendo. ¿Qué esperaste en ese momento? Nada, mirá, alguien me aconsejó, y lo voy a nombrar porque yo lo amo mucho. Alejandro Paravecino es de Argentina, ¿sí? Conmigo ha sido, no digo un padre, porque yo tuve a mi papá, y mi padre espiritual es Cristo.
pero sí tuvo actitud el papá. Y me acuerdo que porque ayer también te lo decía, perdón que hable este paréntesis, yo te digo, Gustavo, ¿le gusta fornicar? Entonces ahí va la pregunta y uno diría, no, pero fornicó como 7, 8 veces, nosotros le sabemos, y salta uno, yo más, yo menos, cada uno sabe una versión, yo sé, sí, y Dios también, y las personas con las que lo dice también. Ahora, si le gusta, ¿para qué sigue en la iglesia? Si le gusta, ¿por qué no se dedica a eso? Es que no le gusta. Por algo viene y lo confiesa y se le restaura y se arrepiente y se levanta y se autodisciplina. Entonces, y también lo hablábamos recién, un pastor que comentaba en una prédica, que es muy nombrado, me tocó el día de pararme frente a mi iglesia, y una iglesia con 180, 190 miembros, y tantas cosas lindas que había contado durante años, me costó pararme y decirle, hermano, me salgo del púlpito porque necesito ser restaurado. O nosotros no necesitamos ser restaurados. Y la iglesia me amó. Y la iglesia entendió que me apartaba para no ser hipócrita, para no ser cínico, pero a la noche me agarró un sincericidio. Después que se lo conté a mi esposa, después que lo hablé, después que me aparté, después que lo confesé, di todos los pasos bíblicos, pero me equivoqué en pensar que la iglesia me iba a entender. Y en pensar peor todavía, que la iglesia me iba a amar. Y puse en Facebook cosas así, como una confesión. Y pasaron una hora y me escribe este siervo de noche tarde, pastor, primero te felicito por tu honestidad, por tu sinceridad y por tu valentía. Ahora te digo, te van a matar. La iglesia no está preparada para escuchar que un pastor fornicó. Ahora, yo te escucho eso y lo creo, y creo que comparto totalmente. Ahora, ¿cuándo estaremos preparados? Porque cuando a mí me pasa lo que me pasó hace años, también pensaba en lo mismo. Y fui a contar y pedir ayuda y no lo hacía. Y estamos hablando de 15 años atrás y seguimos inmadurados. Toda la vida. Puse por eso el caso de la mujer adúltera. ¿Quién puso en la Biblia que a la mujer que encuentre en adulterio hay que matarla, sepultarla, tirarle piedra hasta sepultarla totalmente? Dios, a través de ¿quién la encontró en ese acto? Dios, en Jesús. Pues Él la perdonó a pesar de haber dicho que había que matarla, y la iglesia fue más implacable que Él. La iglesia dijo, no, ahí respetan la Biblia, para matarte respetan la Biblia. Entonces, la iglesia no es que... Hay una parte de la iglesia que nunca va a estar preparada, porque lo que te prepara es amor. Cuando vos amás, por eso que a Pedro dijo 70 veces 7, si hay que perdonar 490 veces por día a un hermano, ¿y por qué no me perdonás a mí las 490 veces y no permití que pegue 490 veces? Parece que están más preocupados por mi salvación que por la de ellos. Entonces, te critican, te juzgan y se fuman un cigarro. Hermano, ocupate de tu pecado y de tu salvación y aconseja al otro, pero con amor. Pero ojo, vuelvo a lo que dijimos un rato. Uno diría, ¿cuándo la iglesia va a estar preparada? No, hay una iglesia preparada. Hay una iglesia, tenés que encontrarla. Y vuelvo, no es porque estemos acá, vos me conocés y yo no adulo. Tenés que buscar lugar donde vos no te preguntan nada, te abrazan. Donde cuando vos le decís, te aconsejan desde el amor. Desde el amor, porque es el consejo que le damos a nuestros niños, porque es el consejo que le podemos dar a nuestros propios padres, porque el mundo está mirando a la iglesia y no quiere entrar, y te digo, tienen razón, hermano. Y 10 personas que encuentro en la calle apartadas, 9:30 se apartaron por culpa de nosotros los pastores, porque somos hipócritas. No diga hipócrita. Hermano, ¿qué somos si decimos una cosa y hacemos otra? El hipócrita es un actor o una actriz que se come un personaje. Comerte un personaje, te lo dije, yo me perdí por exceso de servicio. No leía, no adoraba, no oraba, no tenía intimidad, solo predicaba. Listo, me quedé en un hotel solo, chao.
Cuando vine me aconsejaron, no lo cuente, pastor, porque si lo contás se ensucia la iglesia. La iglesia no se puede ensuciar porque la sangre de Cristo nos limpia. El pecado no ensucia porque es para pecadores. Lo que ensucia es la hipocresía, la mentira, el ocultar cosas. No reconocer. Ser sincero, me aburrí todo un año y pico de compartir una iglesia sobre sinceridad. Cuando nos sentamos a hablar, me dijeron, entre dos personas tenemos que elegir una para que se salve y cuidar a una. ¡Wow! Dije yo, no. Hermano, si hay dos personas que metieron la pata en una iglesia y vos no podés con las dos, llama a un pastor, Robert, hacete cargo de él y yo me hago cargo de él, o de ella y de él. Claro. Pero busquemos que las dos se salven. Tremendo. O elegimos cuál matar. Tremendo. O dos hijos de nosotros. Desechando y no amando. Pero si dos hijos tuyos se pelean, ¿a cuál echar? A ninguno de los dos. ¿Y por qué en la iglesia así? Por eso. ¿O a cuál dejar de saludar? ¿O te cambias de congregación y no hables más con ese hermano y sáquenlo del grupo porque no pertenece más a la iglesia? O bloquearlo. Sí. ¿Cómo no pertenecerá más a esa congregación? Pero pertenecemos al cuerpo. Y si sacamos algo del cuerpo, vamos a andar mal o si le sacamos un bracito. Todos somos útiles. Todos somos útiles, todos somos hermanos, todos somos familia. Y pastores tenemos que bajarnos del pedestal que creemos estar. Eso. Porque la Biblia dice así, Robert, aquel que cree, Está firme. sí, pero que cree, dice, no el que esté firme, se predica mucho aquel que esté firme, no, aquel que se la cree, abra los ganchos, porque yo me la creí en su momento, yo era pastor a morir, mamá, ¿y dónde está? Y acá en Europa, ¿y a dónde está acá en Estados Unidos? ¿Y a dónde está acá predicando? Y me creí estar firme, y me arrastré, hermano. Pero vuelvo a la iglesia, porque vuelvo como el hijo pródigo, que cuando dice, volviendo en sí, dejó de pecar, no, volviendo en sí, se limpió, no, volviendo en sí, se cambió la ropa, no, volviendo en sí, dijo, me voy a la casa de mi padre, loco. Y el padre era lo que tenemos que ser todos en la iglesia. Eso. Te recibe a pesar de que un hermano murmure, te critique y te juzgue. Recibí a él que se fue, recibí a él que se comió la herencia, recibí a él que estaba en el chiquero. Pues sí lo recibo, pues sí lo baño, pues sí lo visto y le pongo un anillo. Porque son hijos. Y si los hermanos no entienden, lo tenemos que entender los pastores. Tremendo. Que somos hijos igual que los miembros. Sí, señor. Vos sabés que hablaba con un pastor que está en Estados Unidos, un amigo, el pastor Adrián Araujo. Los saludo de acá a todos que están ahí. Gracias a todos los que están. Perdonen que no les contesto, porque si no como que nos sacamos nos desviamos de todo. Una de las cosas que yo miraba al Padre, y ahí yo veo a Jesús en eso. Yo no le escucho al Padre un reproche. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el derecho que nos adjudicamos para culpar, para dañar, para acusar, para apuntar a una persona que reaccionó? ¿A dónde queremos que vaya? Vino a la casa de papá, vino a la casa del padre, se dio cuenta que se equivocó, que estaba sucio, no aguantó, no pudo. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la palabra, que Cristo nos dijo que Él no iba a quitar nuestras debilidades. Amén, porque esas debilidades son aquellas que nos van a formar en el camino. Entonces, ¿por qué estamos viendo las debilidades de los demás cuando no miramos para adentro? Cuando yo comencé a mirarme en mi estado, cuando yo pensé a mirarme adentro y ver mi pensamiento, me di cuenta y empecé a amar. Porque si Dios me ama con los pensamientos que yo tengo como siervo de Dios, entonces, ¿cómo no va a amar a aquella persona cuando caemos? Nos ama el Señor y tenemos que aprender del amor, tenemos que aprender a demostrarlo, tenemos que aprender a enseñar de ese amor, pero primero, ¿cómo estamos en casa? El mismo año que yo hice Macana, forniqué, porque vamos a ponerle nombre y apellido también. Digo, no, ¿qué Macana habrá hecho? No se imagine mucho. Aparecen iglesias que están, entre comillas, vamos a ponerle así, porque tienen cobertura humana, son de la cobertura, y permiso que puedo dar un nombre, ¿no? Sí. Somos de la cobertura de Guillermo Maldonado, te dicen, ¿viste?
Y yo lo miro y digo, bueno, van volando bajo porque no son de la cobertura de Cristo. Ya tienen esa cobertura humana. Sacan a Jehová, como el pueblo de Israel en su momento, y ponen a Saúl. Ahora, el apóstol que tuve, compartimos altar, que sí lo conozco así. Es decir, el apóstol Maldonado engaña a su señora, se andan robando y hablando de una millonada, investigado por un montón de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues viene y le ponen alfombra roja, pero al pastor Amorín no, porque es local. Porque acá en Uruguay sucede a veces que si venía a Estados Unidos soy el mejor. ¿Sí me entendés? Y entre nosotros no, porque te conoces. ¿Qué pasa? Que nos conocemos entre nosotros. Y eso es lo que pasa entre nosotros. Entonces aparece un día, permiso de vuelta, el pastor Márquez. Y yo venía de viajar, que habíamos grabado para un programa y había hecho una cadena en las iglesias que estaban a cargo de él por cierto lugar, y había predicado como 11 veces en una semana, y cuando llego le cuento, necesito una reunión de pastores porque metí la pata, necesitaba que me restauren, que me aconsejen, que lloremos juntos, que se pongan a orar conmigo. ¿Sabes qué me dijo? No lo cuente. Y la Biblia me dice que lo cuente. Tremendo. Entonces aparece un amigo en ese momento, Luder, y encima que ocupan lugares de excelencia humana, no de excelencia espiritual, de excelencia humana. Pastor, lo que hiciste, digo, pero Luder, hace una semana no conociste que era mi esposa la que fue a tu oficina y te la cargaste. Sí, pero no sabía que era tu esposa. Si no era mi esposa, valía. Entonces esa hipocresía se tiene que terminar entre nosotros. ¿Y sabes cómo se termina? Haciéndonos cargo. Siendo sinceros y haciéndonos cargo de lo que somos, cómo estamos. Reunirnos entre pastores, no para hablar tanto de la Biblia, que no se puede vivir sin hablar de la Biblia. Pero a veces hay momentos que cerrar y decirme cómo estás. Pero a quién se lo cuento. O sea, si yo llego y me siento con un grupo de pastores y digo, no sabes lo que me pasó el fin de semana, y dice, ya no predicamos. Y uno me dice el otro día, dice, no, porque el púlpito es sagrado. Hermano, pero ese púlpito lo hice yo con mis manos. O sea, lo hizo con las manos, yo lo clavé, lo hice, lo fabriqué y te lo regalé, ¿te acordás? ¿De dónde es sagrado? Si es para apoyar la Biblia. ¿Qué es sagrado? Sagrado es Cristo. Sagrado es Cristo, y todo esto, si es de Él, es sagrado. ¿Sí? No solo el púlpito, o los miembros no, o la silla no, o el baño no, o el water no. Entonces empezamos a volar en una nube. Hermano, ojo, que no hay una nube para pastores y otra para miembros. Hay una nube y es chica. Si no nos arrepentimos, es chica. Pero para arrepentirse hay que sincerarse. Exacto. Hay que sincerarse. Y hoy por hoy ser sincero sale caro. Porque hoy me hablaban y me decían, no, porque vos imaginaste, porque van a hablar, porque van a decir. Y yo les digo, escuchen, Dios no me llamó para ser amigo. Esto ayuda. No, esto ayuda, seamos sinceros. Lo que te lleva a la cruz no es la excepción de pecado, porque no podemos tener excepción de pecado, entonces no iríamos a la cruz. Lo que te lleva a la cruz es la sinceridad. Y la obediencia. Entonces, ser obediente, seguir siendo pecador, pero sincero. Mira, hace unos años fui a dar una conferencia en Panamá, y adelante mío, yo me senté por allá atrás de todo, y adelante mío había un matrimonio, pastor, amigazo en ese momento, ya partió él. Y estaba con la esposa, mi amorcito, bichito, cosita, cielito. Y yo digo, padre, un día que yo me case, eso quisiera para mi vida. Le digo, ¿no? Bueno, di la conferencia, fue hermoso lo que pasó en ese lugar. Cuando me estaba yendo al hotel, siervo, me dice el pastor, viste, quiero hablar con vos, a morir. Le digo, sí, le digo, vení fulano. Dice, quiero que ore por mi matrimonio. Le digo, déjame darte un abrazo. Qué bendición. Dice, no, nosotros vivimos separados. Digo, si yo te estaba escuchando, mi amorcito, cielito, cosita, mamita, papito. Una apariencia. Sí, porque nos sacan de la plata que nos mandan de acá. Si se enteran que estamos separados. Nosotros no nos hablamos, yo la engañé. Prefieren la plata y el ministerio dado por hombre a la salvación. Seamos sinceros. Yo prefiero ser sincero, yo me vuelvo y digo, me pasó esto. ¿Me ayudás? No. ¿Querés murmurar? Murmurar. ¿Querés juzgarme? Juzgame. Ese sos vos. Ahora, ¿los fornicarios heredarán el reino de los cielos? No. ¿Y los murmuradores? Tampoco. Bien. Entonces, ¿por qué es mejor el pecado del otro que ese? Claro. Es como el alimento, es como el aliciente. Y ahí es cuando yo te dije ayer, se mide en la iglesia el pecado, de la cintura para abajo vale tanto y de la cintura para arriba vale tanto. Mirar pornografía está bien. Tener el corazón corrupto y robar diezmo está bien.
Mirar a las hermanas está bien. Eso no, Claro. eso no. Por eso es que va al infierno. Hermano, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos. El otro día fui a una comida. La apariencia es una mentira. ¿Qué apariencia? Si Dios los conoce por dentro. Ah. Si Dios te está mirando por dentro, hermano. Dios sabe con qué intención estamos hablando esto. Y uno puede aparentarla. El que está escuchando puede aparentarlo, pero Dios conoce no el corazón del hombre, porque no dice así la Biblia. Dios conoce la intención del corazón del hombre. Y a veces los pastores, es la intención de con qué prediqué. Por eso que Dios a través del apóstol Pablo dice, unos predican por envidia, unos predican por contienda, otros agarran el púlpito para hablar de política, otros agarran el púlpito para manipular y otros agarran el púlpito para dejarse usar por Dios. Entonces hay una iglesia. Hay una iglesia, hay un remanente fiel que no dobla la rodilla delante de la hipocresía. Mira, hay una iglesia fiel. Y al resto tenemos que decirle, hermano, cambiate de bando. Hey, me voy de la iglesia porque son una manga de hipócritas. Y le dije el otro día a uno, Oscar, le digo, es cierto, loco, porque me crié en la iglesia y porque fui hipócrita. Y entonces te vas al mundo, avísame al barrio que va donde no hay hipócrita, le digo, que nos vamos para ahí. Entonces, país que sea. no te vayas de la iglesia, hermano. No te vayas de la iglesia. Y aprender a ayudar al otro. Aprender a ayudarlo, a ayudar al pastor. ¿No? Pero si los pastores no pedimos ayuda. Los pastores estamos superados, la mayoría. Hermano, ¿sabes? Hay pastores amigos que andamos a los abrazos y pastores amigos que han ido, mirá, así como hablé de algunos recién, un día Eduardo Viñoli, un pastor de la iglesia en Toledo, y él, mi amigo, y fue a mi casa y me entré en depresión, hermano. No, los pastores no se deprimen. Bueno, no seré pastor, porque forniqué. Y cuando la iglesia me mató, me deprimí, me encerré. Y golpean la puerta, Viñoli. Digo, me va a dar 1000 años, no, ya una cátedra mirada al viejo. Se sentó a los pies de mi cama, loco. Me envió y me dijo, yo vino, así me dijo, vine a estar con vos, pastor. Ni siquiera a preguntarte, ni a aconsejarte, ni a nada. Vine a estar con vos. Y se sentó a los pies de mi cama. Ese es un amigo. Escucha, iglesia. Ese es un amigo. Escucha. Me vine acá, loco, ahí está el pastor. Me vine acá. Pues no me preguntaron, yo les tuve que decir. Pero también tocó después una vuelta que me vine porque tenía un familiar, algo de lo más amado, internado, y lo desconectaban, y me tocaba predicar un jueves, y ese jueves lo desconectaban. Y me vine acá a servir al Señor. Porque nací para servir al Señor. Porque nací para esto. El resto es parte del proceso acá en la tierra. Si me agarra la venida de Cristo en estos malos pasos, me voy a ir al infierno. ¿Pero te vas vos o me voy yo? Entonces, tanto soy el abogado de Dios. Amame, hermano, que esa es tu obligación. No, por su fruto lo conoceréis, y ahí arrancan con las obras. Y cuando dice por los frutos lo conoceréis, tenemos que ir a la Biblia y entender que cuando dice que me van a conocer por los frutos, es que me van a conocer por el amor, por la paciencia, por la bondad, por la templanza, por la benignidad, por el gozo, por el fruto del Espíritu. ¿Cómo van a saber que somos de Cristo? Amando al prójimo como a ti mismo, van a saber que vos sos de Cristo. Nada más, nuestra carta de presentación, Robert, es amar. Como vengan. Yo recuerdo que cuando yo comencé la obra y los pastores me desafiaron a empezar la obra, ellos nunca vinieron a orar por mi casa. Por eso hoy tengo la oportunidad de estar contigo acá, porque yo recuerdo que cuando no había nadie, cuando yo lloraba con mi esposa en el púlpito y al lado de la silla, me acuerdo que estuviste ahí. Y eso es una demostración de amor. Y yo lo quiero reconocer públicamente. Porque en el momento que ni mis pastores estuvieron, vos estuviste ahí. Y recordá que éramos nosotros, más Alejandro, que a veces venía y a veces no venía. Pero digo, tu permanencia y tu demostración. Porque una cosa son los que hablan mucho. Pero el tema es demostrar, el tema es estar, el tema es decir, ¿qué necesitas, macho? Como ese hombre que dijo,
yo vine a estar con vos. Hermano. No te pregunto nada. Marcó mi vida. Tremendo. No me habló. Y yo que le hablé si lloraba y lloraba. Necesitaba a alguien que solamente te abrazara. Dios sabe, Dios me lo manda. ¿Por qué Dios no le mandó profeta al siervo? Le mandó cuervo. Porque capaz de los profetas se le quedaban con la carne y el pan. Tremendo. Conocía más a los profetas y dijo, no, mejor les mando un cuervo. No sé si eran animales o eran gitanos, tipo los gitanos, pero eran cuervos. También se les llamaba eso, a los gitanos se les llamaba cuervo. Ahora, nosotros, mi pastora en su momento, Teresita, bien viejita, y nos sentamos, porque Dios, yo quiero el concepto de Dios. ¿Qué Dios piensa de la iglesia? ¿Qué Dios piensa de mí? ¿Qué Dios piensa de este programa? Y mi pastora, yo llegué y iba a predicar, me acuerdo, viernes predicar en Uruguay, sábado en Argentina y domingo en Uruguay. Domingo había gran expectativa, un banner con la foto mía, que eso todo me fue perdiendo, me la fui creciendo, el ego volaba por allá arriba y la iglesia esperando a morir. Y empezó algo a trabajar en mí, y digo, yo no puedo predicar, yo no puedo ser tan hipócrita de subirme al altar a predicar. Y digo, Tere, tenemos que ir a la oficina. Ahora vamos. Sería por la ofrenda que ellos me daban a veces o qué. Digo, no, Tere, vamos a la oficina. Así fue ella con su bastoncito, la esposa de Albert Corrado, que ya partió con el Señor. Y digo, yo ahora no estoy en el acto de fornicación, pero todavía no estoy en el proceso de haberlo hecho. Yo no puedo predicar. Dice, y quiero que vos me ministres, déjame orar, me dijo, porque era una bomba, y la iglesia esperando y salir y decirle no va a predicar por fornicar. Y no era por fornicar, era porque estaba saliendo, y ella no pensaba así. Y quiero orar a ver qué Dios me dice. Y yo me vine contento porque yo sé que es una mujer de oración y ayuno, vive de oración y ayuno, aún hoy. Y me fui atrás un día, 2, 3, 5, 10 y me llama. Venite, me fui, me ungió, nos sentamos, me dice, Dios me habló. Era como, viste, parecía cuando en el Vaticano vemos papas, estábamos esperando. ¿Viste? Sí, Dios me habló y dije, ¿qué le habrá dicho? Matalo. Me dijo una sola palabra, me dijo. Yo dije, matalo o echalo. Son las dos palabras de las cuales yo ya estoy casi acostumbrado. Y no me asusta, y no me iría, y no me quedaría en el piso, y no me quedo abrazado a la piedra que me hizo caer. Me arrepiento, me levanto, Dios me limpia, me sacude y me usa. Punto. Y va a ser siempre así. Ojalá no lo haga más, pero va a ser siempre así. Y la intriga era, Tere, ¿qué te dijo? Cuidado. Ese es mi padre. Cuidado. ¿Y sabés qué hizo Tere? Me cuidó como ni mi madre me cuidó así, hermano. Una bendición, mi mamá. Nunca nadie me cuidó como ella. Hermano, todos los lunes sentamos, y al lunes me senté, ¿cómo está, hijo? Peor. Y al lunes, ¿cómo está? Peor, Tere. Peor, porque no lo hago, pero me escribo con la gurisa. Y ella perseveró. No le importó el hombre, vos. No le importó el pecado. Le importó lo que Dios le dijo. ¿Y qué nos dijo Dios a nosotros? Vos, que amemos al prójimo. ¿Y para qué no me aman? ¿Y para qué yo no amo a otros a veces? Bueno, no lo vamos a poner la cara ni nada de él. Yo me fui a buscarlo bajo un puente. Literal. ¿O no? Varias veces. ¿Sí o no? ¿Qué me importa? Es más, cuando tiró las pipas, digo, ¿qué tirar? Digo, ¿sabes de dónde veo las pipas? Si toda mi vida vivía dentro de una pipa. Desde lejos la veo, no la tiré porque yo te amo con pipa. No la tire, hermano, porque yo te amo sucio, drogado, borracho, fornicario. A mí Dios no me dijo que ama al que no peque, me dijo que ame a todo. Entonces fue la primera o la segunda tiene una bolsa con droga. Sí, una. Entonces, si no amo a Morín, que está ahí, porque está acá eso, Sí, que lo veo. ¿qué me vienen a decir que aman a Cristo? Que no lo ve. Mucha hipocresía. Muchísima. Es por ahí, perdón, porque No, por me favor. pongo loco y con la otra. No, pero está buenísimo, está bueno. Queremos saludar a todos aquellos que están conectados. Compartilo. Amén, porque va a ser de bendición para muchos. Queremos en esta noche más o menos ir redondeando lo que este programa quiso, pero se habló de todo. Amén, pero la iglesia necesita un mensaje para esta noche, a pesar de todo lo que ya se habló. Amén, pero hay un momento para desarrollar, hay un momento para concluir. Dijiste algo y Dios me dijo, preguntarle esto. ¿Te dolió cuando te despreciaron como padre? Me
contaste algo que hace poco dijiste, cambiaron de padre como cambian de calzones. Eso es lo que yo entendí. Entonces, cambiaron a uno que tropezó por otro que debe venir tropezando. Sin ningún... ¿Qué generó eso en vos? No, yo soy apasionado de la iglesia. Apasionado, soy un bebé de la iglesia. Porque todos los días me acuerdo dónde fue que Dios me habló. En un calabozo y estando loco y tomando 22 pastillas por día y condenado con 115 años de prisión. De ahí Dios me sacó. ¿Para qué me sacó? Para usarme. No lo sorprendemos con nada. A mí no me pone mal, me pone triste. Me pone triste ser parte de una iglesia en la que todavía no aprendimos a amar. Ser parte de una iglesia que todavía no está pronta para recibir a un grupo de lesbianas, a un grupo de homosexuales, a un grupo de delincuentes, a un grupo de pastabaceros, y todavía estamos con la fachada en tanto y en cuanto la palabra de Dios le dijo a Samuel, Samuel, no mire su apariencia, hermano, no mire su apariencia. Si uno me dijera qué mensaje le puedo dar a una iglesia, y desde lo pequeño de uno, y desde el barrio de uno, yo soy un muchacho de barrio, un hombre grande de barrio, yo nací, me crié en el mismo barrio, tengo amigos desde que éramos chiquititos, sé cuidar la amistad, entiendo que la palabra dice allá por proverbio, que hay amigos que en tiempo de aflicción son mejores que un hermano. Y dice un poquito más adelante, en el 18:24, aquel que tenga amigo, muéstrese amigo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, si ustedes cumplen con todo lo que yo les digo, ¿van a ser apóstoles? No, van a ser mis amigos. El concepto de amistad. Pastores que nos juntemos a jugar un fútbol. Pastores que nos juntemos, recién lo hablábamos, te juntás a jugar un truco y te ponen en todas las redes sociales, estaba jugando un juego que hay que mentir, estaba haciendo esto. Hermano, no seas tan cínico, no seas tan hipócrita, porque mientras vos no jugás el truco porque hay que mentir, mirás pornografía en el celular. Tremendo. Porque mientras vos no jugás el truco que hay que mentir, estás mirando a las hermanas y engañando a tu mujer. Y pastores que se relampen por engañar a su señora. Y pastores que no pueden más con la situación que están viviendo y la tienen que ocultar porque no encuentran un lugar donde ir y charlar como amigos. Donde ir y sentarnos a tomar un café y poder charlarlo y saber que esto queda acá. Que esto no se lo va a contar a tu esposa, que esto no se va a contar al líder, que esto no se lo va a contar al otro pastor. Te lo conté a vos para que me ayude, para que me escuche. Eso. Nada más para que me escuche. Necesitaba sacarlo. Pero a veces, hermano, me he deprimido porque no tengo a quién hablarlo. O sea, sería como ya meterme mucho más profundo y no tengo ganas de meterme mucho más profundo. Hermano, lo contás con la expectativa de decir, loco, qué alivio, lo conté, y te levantás y abrís una red social y te escrachó. Y me dijo fulano que le dijiste, y me dijo, hermano, por eso que Dios nos dio una boca para hablar poco y escuchar mucho con dos orejas. Porque dice que en el mucho palabrerío nace la voz del necio. Hermano, aprendamos a escuchar. Y que pastores puedan venir. ¿Sabes cuántos vienen a veces a casa? Hoy yo le he contado, vos vienen pastores y se sientan acá. Y yo no me muero, me tienen que matar. Y así mismo no hablaría las cosas. Porque digo, loco, a mí me pasa, a mí también siervo. Y a mí esto, a mí también siervo. Y a mí esto, y a mí peor siervo. Bueno, tranquilo. El mensaje a la iglesia es que empecemos a ser sinceros y que busquemos la iglesia. Eso. Y hagamos de nuestra iglesia la iglesia de Cristo. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo para no creernos que por usar traje y corbata somos mejor que el otro. Todavía hay tiempo para sacarnos los zapatos de punta. Todavía hay tiempo. Hace poquito en otro país me dijo un pastor, ¿sabes cuánto vale este cinto? Yo tengo el mío que tiene como 6 años. ¿Sabes cuánto vale este cinto? Y digo, no, yo qué sé de cinto, ¿cuánto vale? $800. Pues tengo un centro de rehabilitación y nunca me mandó un paquete de fideo. Tremendo. Entonces digo, ¿y eso es amor? ¿O te va a enroscar con el cinto en la nube? El amor, Iglesia, tenemos que empezar a amarnos. Hay algo, perdón. Ayer hablábamos algo de una situación personal, yo te decía, y me gustaría que me des un concepto, porque me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Si yo como pastor, si yo amo, amén, a ese miembro, si yo amo a esa persona que está
en mi lugar y sé que esa persona está arruinada económicamente y voy y acepto ese diezmo, ¿me entendés? Estoy obrando como un padre porque nos llamamos padres. No, estamos obrando. Ese concepto que me hablaste a mí me quedó muy claro porque me toca muy de cerca. Y yo digo, yo no pido, yo como le digo a la iglesia, el que quiera hacerlo que lo haga. Amén. Pero el Dios de la visión será el Dios de la provisión. ¿Me entendés? Pero no estoy atrás de plata porque gracias a Dios suple todas mis necesidades. Pero yo digo, aprendamos, no seamos hipócritas. Vos me contaste un ejemplo que quizás no viene al caso, pero digo, de verdad, no es pecado ese. Es transgresión. Isaías 59:2 dice, vuestros pecados, y vuestras transgresiones crearon una división entre Dios y ustedes. Entonces, si vos ganás 20.000 pesos y venía a diezmar para el Señor 2.000, yo te lo agarro. Está bien. Pero yo sé cómo estás vos. Yo puedo agarrar el diezmo de toda la iglesia y darte la voz. Entonces yo puedo ayudarte. Yo recibo porque no te voy a cortar la bendición. Si vos lo das, está en la Biblia y cada uno sabe y te va mandador alegre. Amén. Pero yo sé que a vos te hace falta eso, Domingo. Exactamente. Listo, yo tengo que ayudarte. Yo tengo que darte. Porque dice, predicamos, hay que dar. Sí. Y no esquilar. No. Entonces ahí es cuando nosotros no tenemos que ser transgresores. Tenemos que ayudar. Tenemos que amar. El amor se muestra. Porque se demuestra ahí el amor, ¿o no? Amar es dar. Punto. La definición de amor. Amar es dar. Y el beneficio es dar. Sí. ¿No? Hay que dar para recibir. Para recibir. Entonces nosotros también podemos dar. Y hay cosas que lo hablamos hace un ratito, hay cosas mucho más valiosas e impagables que la billetera. Wow. Y el abrazo. Amén. El amor, la demostración. Es bajarnos de pastores que salen corriendo para que no lo abracen. Casluna me dijo un día que no lo toquen, porque no sé qué le quitarían. No idea, no escuché bien, que me quitan no sé qué era, por función seguramente que no le van a quitar. Entonces sí, Jesús andaba entre la multitud y los pastores tenemos una puerta por ahí para salir corriendo y que no. Saludar a la gente, hermano, abrazar a la gente, hermano, quedate un rato más, tan cansado está. Entonces, descansar, porque el fin de semana tenés que abrazar a la iglesia. Descansar, porque la gente no quiere que le hable de amor, quiere que la ame. Y ahí está la diferencia entre que vos me hables de amor a que vos me ames. Porque Viñoli nunca me habló de amor. Es más seco el viejo, yo le digo viejo gruñón, le vivo diciendo, viejo venía rezongando porque me vivía rezongando. Pero la demostración. Él vino y me mostró, sin hablar, el amor. No se necesita, los mudos no aman. Esto no es para charlatanes, esto es para amarnos. Y ojalá que nosotros entre los pastores podamos empezar a amar. Eso creo que Puede es suceder. el cierre de lo que creo el mensaje que necesitamos amar. Hay pastores dolidos y te dicen yo era de la cobertura de, yo era del ministerio de, y me hizo esto, y me hizo esto. Tu caso y otro tanto no han salido lastimados de los ministerios. Totalmente. Entonces, está bien, vos saliste lastimado del ministerio que a mí me toca liderar, lo entiendo. Robert, vos, perdoná, ni cuenta me di, hermano. Perdoná, soy un hombre y no me di cuenta. Nos vamos a tomar un café. Se terminó. Sanaste a la persona. Yo quiero hacerte una pregunta y ya vamos terminando. ¿Habrá hoy, hablamos de sinceridad, ¿verdad? ¿Habrá hoy un hombre que pueda darle cobertura a otro hombre? No, o sea, sí, entre hombres sí, claro que se la dan entre hombres. Pero nos vamos de la Biblia, la cobertura de la iglesia tiene un nombre y apellido, es Cristo. Eso. Y amen a su esposa como Cristo, que es la cabeza, ama a su esposa, a la iglesia. Entonces, después entre nosotros lo que tenemos son pastores. Yo tengo un pastor. Listo. ¿Qué hace tu pastor? Te pastorea. Él tiene su pastor. ¿Qué hace su pastor? Lo pastorea. Y todos tenemos una cobertura. ¿Quién es nuestra cobertura? Cristo. Amén. Porque somos espirituales. Y lo espiritual tiene que estar cubierto
por el espiritual, Amén. que es Cristo. Exacto. Entonces, un pecador no puede ser cobertura de un pecador. Wow. Porque tu pecado es igual, peor, más o menos, todo. El pecadómetro está cerrado. Hoy acá no cerremos el pecadómetro. Pero cuando abrimos el pecadómetro arrancamos. Y eso es peor, sí, pues yo fumo cigarro, y peor vos que fumás pasta base. Sí, peor vos que esto. No. Tremendo. Cristo es todo. Amén. Y Cristo nos ama. Y nosotros a veces creemos ser representantes, como no me gusta hablar, como a veces nos creemos que somos representantes en la tierra de. No, estamos todos en la tierra cumpliendo diferentes funciones como cuerpo que somos. Y entre todos tenemos que amarnos, ayudarnos y cumplir la iglesia con el rol de iglesia que es restaurar. Vale. Restaurar. Pastor, me gustaría que te tomes estos 2 o 3 minutitos para darle un mensaje claro a la iglesia para poder terminar este programa, de lo que para ti crees que debe cambiar la iglesia, aparte de todo esto tan lindo que has hablado, que nos has enseñado, que has podido ministrar, que le pueda dedicar estos 2 o 3 minutos para poder terminar un mensaje claro para la iglesia del Uruguay, para los pastores, para el liderazgo, para todos, para que nosotros aprendamos. Amén, porque yo creo que el problema está arriba. Y si nosotros reconocemos, para una restauración tiene que haber algo clave, que es el reconocimiento. Y nosotros reconocemos que sí, que nos hemos equivocado. Reconocemos que sí, que hemos pecado, que hemos tropezado. Amén. Pero asimismo Dios nos sigue amando. Amén. Y te voy a dejar para poder terminar. Mira, los pastores que están lastimados por ahí, encontrar con quién hablar, encontrar a quien puede decirle lo que te pasa sin criticar, hasta que llegue el momento que Dios te sane de tal manera y golpear al que vos sentís que te lastimó y bendecirlo y entender que se equivocó y ayudarlo a que él también se vuelva, porque tenemos que ayudarnos entre todos, porque esta carrera es para ayudarnos entre todos a llegar todo lo más posible, no es que el que se va quedando lo vamos pateando a un costado. Amén. La iglesia empezar a ser, y algo de lo que me aburro, a ser sincero, pastores entre nosotros y buscar con quién, sincerate, poder buscar vos mismo restaurarte, porque a veces restauramos a cientos, pero no estamos restaurados nosotros. Ministramos a cientos y no nos dejamos ministrar, porque a mí no me toca, a mí no me hable, porque vos no tenés derecho, porque yo soy pastor, porque yo soy apóstol. Hermanos, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos hermanos, somos familia. Iglesia, tenemos que empezar a dejar de hablar uno del otro, porque a veces viene uno y te cuenta, no sabés, el pastor Robert me dijo esto, y vos ¿dónde estabas cuando el pastor Robert dijo eso, que lo escuchaste? Estabas con él, ¿y por qué lo escuchaste? ¿Por qué lo frenaste? ¿Por qué no lo frenaste? ¿Por qué no le dijiste, adelante mío, hermano, adelante mío, Gustavo Amorín? Nadie murmura, porque lo freno en seco, hermano, no, a mí no me venga a hablar de nadie. Si querés llamamos a ese alguien y vamos a hablar con él, pero para ayudarlo, porque de las caídas mías aprendí misericordia. De las caídas mías es que yo soy entonces director de un centro de rehabilitación, porque los miro y todos los días que estoy con ellos les digo, hermano, lo mismo que hago con ustedes, si un día yo me ven mal, hagan conmigo. Hermano, de la misma manera que los trato, si un día yo ando mal, háganlo conmigo, porque un día puedo andar mal, porque un día le puedo dar, porque un día puedo tropezar, y ahí tiene que estar el otro, y la iglesia tenemos que empezar a buscar el lugar cómodo, donde nos digan las cosas, pero desde el amor de Cristo. Y pastores, si estás lastimado, sanate, hermano, sanate. Pastor, si estás torcido y vos para adentro sabes que está mal, alguien tenés que encontrar para confesarlo, porque le pedimos a la iglesia y le decimos los pasos que están en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos y nos apartamos, Dios, y nosotros los pastores tenemos que confesar nuestros pecados. ¿A quién? Buscalo. Porque hay un sector de la iglesia bueno, porque hay un remanente fiel, porque hay, no me digan que no hay, y alguien me dice no, porque no hay más, hay una iglesia buena,
Ay, no te anda invitando a ningún lado ni diciéndote nada. Hay una iglesia que tenés que buscar en oración y en esa iglesia confesá tu pecado, hijo. Confesá tu pecado, hablalo para que Dios, que es fiel y justo, te restaure. Eso es lo que puedo decir y entender de que, hermano, de todo se aprende. Eso. De todo se aprende. Amén. Y nosotros estamos aprendiendo. Nosotros los pastores estamos aprendiendo. Nosotros los pastores estamos no pudiendo a veces. Nosotros los pastores estamos a veces sufriendo, tristes, deprimidos. Nosotros los pastores a veces estamos dolidos, resentidos. Nosotros los pastores a veces subimos a un altar a hablar de otros pastores. Nosotros los pastores a veces no estamos sanos. Wow. Y tenemos que buscar sanar. Eso. Tenemos que buscar ser restaurados. Tenemos que disciplinarnos. No te dé vergüenza, hermano. Yo me senté en la última silla que yo compré de la iglesia que me tocaba pastorear. Cuando me sentaba al final de todo, algunos murmuraban y decían, se sienta allá, se hace la víctima. Bueno, me sentaba en el medio, se sienta en el medio para pasar desapercibido. Me sentaba adelante, este no tiene vergüenza, la que se mandó y se sienta adelante. Y no sabe qué hacer, pero no me iría. No me iría, la iglesia es mi casa. Eso. Dios los bendiga mucho. Amados, felices de este tiempo, contento. Gracias por regalarme este tiempo, la oportunidad de escucharte, la oportunidad de aprender. La verdad que es una gran bendición. Queremos bendecir a todos aquellos que han estado escuchando, aquellos que han comentado. Perdonen que no les contesto porque si no como que nos distraemos. Pero bueno, otra vez agradecerle a esta iglesia hermosa que nos ha permitido estar esta noche aquí y agradecerle a los hermanos que han estado ayudándonos con todo. Así que bueno, agradecido. Queremos despedirnos en esta noche y darle gracias al Señor primero por habernos dado esta oportunidad y a ustedes por habernos prestado sus oídos. Les mando un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Amén. Y nos vemos en el próximo programa de Tabú. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.